Una vida truncada. La bella Blanche Monnier. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. Era una belleza cautivadora. Blanche poseía rasgos delicados y ojos grandes y expresivos. Su encanto atraía a muchos pretendientes. La vida parecía llena de promesas para la joven de la alta sociedad. Todo esto iba a cambiar. Días oscuros le esperaban a Blanche. La familia de Blanche era adinerada y respetada. Vivían en una gran casa. La vida parecía idílica, pero las apariencias engañan. Una oscuridad oculta acechaba bajo la superficie. Esta oscuridad pronto consumiría la vida de Blanche. Su historia es un escalofriante recordatorio del mal que puede esconderse a plena vista. La desaprobación de una madre, semillas de obsesión. La belleza de Blanche era un arma de doble filo. Le trajo admiración pero también atención no deseada. Su madre, Madame Monnier, era ferozmente posesiva. Desaprobaba a los pretendientes de Blanche. Un pretendiente, en particular, enfureció a Madame Monnier. Era un abogado mayor, considerado inadecuado. Madame Monnier juró mantenerlos separados. El afecto del abogado era genuino. Blanche también sentía algo por él. Querían casarse. La desaprobación de Madame Monnier se convirtió en una obsesión. Decidió tomar medidas drásticas. Sus acciones tendrían consecuencias devastadoras para Blanche. La desaparición. Encerrada del mundo. Un día, Blanche desapareció. Era 1876. Blanche tenía 25 años. Su desaparición provocó rumores. ¿A dónde se había ido? Algunos susurraban sobre una fuga. Otros temían lo peor. La verdad era mucho más siniestra. Madame Monnier les dijo a todos que Blanche estaba de viaje. Afirmaba que su hija estaba en Inglaterra, luego en Escocia. Nadie cuestionó su historia. La verdad era mucho más aterradora. Blanche no estaba de viaje, era prisionera en su propia casa. Una prisión de oscuridad, 25 años encadenada. Madame Monnier había encarcelado a Blanche en una pequeña habitación del ático. La habitación era oscura y sin ventilación. Las ventanas estaban tapiadas. El hedor era insoportable. Blanche estaba encadenada a la cama, vivía en su propia suciedad. Las ratas corrían por el suelo, la comida y el agua eran escasas. El cuerpo otrora hermoso de Blanche se consumió. Estaba sola con sus pensamientos. La desesperación la consumía. Los años se convirtieron en décadas. La esperanza se desvaneció. El espíritu de Blanche, sin embargo, no estaba completamente roto. Se aferraba al más mínimo destello de rescate. La vida afuera continuaba. Madame Monnier mantenía una fachada de normalidad. Asistía a eventos sociales. Recibía invitados en su casa. Hablaba de Blanche con fingida preocupación. Nadie sospechaba la verdad. Los años se convirtieron en una década. Luego otra. Los susurros sobre la desaparición de Blanche se desvanecieron. Las mentiras de Madame Monnier habían funcionado. Había enterrado con éxito a su hija viva. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Sección 6. Un secreto descubierto. La carta anónima. En 1901, las autoridades recibieron una carta anónima. Fue una revelación impactante. La carta revelaba el encarcelamiento de Blanche. Detallaba las horribles condiciones. Las autoridades se mostraron escépticas al principio. ¿Podría ser esto cierto? Decidieron investigar. La policía llegó a la residencia Monnier. Madame Monnier les negó la entrada. Insistió en su privacidad. La policía sospechaba. Entraron por la fuerza. Lo que encontraron conmocionaría a toda Francia. Sección 7. Libertad al fin. Rescate de la casa de los horrores. La policía siguió el hedor. Los condujo al ático. Derribaron la puerta. La visión que los recibió fue horrible. Blanche yacía desnuda en la cama. Estaba demacrada y cubierta de suciedad. La habitación estaba llena de insectos. Blanche tenía 51 años. Había pasado 25 años en cautiverio. Apenas era reconocible como humana. La policía estaba horrorizada. Inmediatamente liberaron a Blanche de sus cadenas. La llevaron a un hospital. Sección 8. Justicia y secuelas. Enfrentando las consecuencias. La noticia del cautiverio de Blanche causó conmoción en Francia. La gente estaba horrorizada por su terrible experiencia. Madame Monnier fue arrestada.
Fue acusada de abuso y encarcelamiento ilegal. Murió en prisión poco después de su arresto. El hermano de Blanche, Marcel, también estuvo implicado. Fue juzgado y condenado. Su sentencia fue anulada posteriormente. El mundo luchó por comprender la profundidad de la crueldad de la familia. La historia de Blanche se convirtió en una advertencia, expuso la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la respetabilidad. Sección 9. Un legado de tragedia. Recordando a Blanche Monnier. Blanche Monnier nunca se recuperó por completo de su terrible experiencia. Las cicatrices físicas y psicológicas eran profundas. Pasó el resto de sus días en un sanatorio. Murió en 1913 a la edad de 64 años. La historia de Blanche continúa fascinando y horrorizando. Es un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia. Debemos tener cuidado con las apariencias. El mal puede esconderse a plena vista. La historia de Blanche es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. También es un llamado a la justicia para las víctimas de abuso.